Ya Jeremías capítulo 5, versículo 3 y 4. Vamos a estar meditando en esta preciosa noche. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia al Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 3 y 4. Vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Cuando lo tenga, me regala un amén. Para empezar la meditación, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste si no les dolió, los consumiste si no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Cerramos los ojos una vez más. Le decimos: Padre que estás en los cielos, venimos una vez más, Señor, dándote la gloria, dándote la honra. Venimos una vez más delante de tu presencia, clamando, Señor, porque seas tú, Padre, permitiéndonos disertar esta palabra, porque seas tú hablando, Señor, a la vida de la iglesia, a la vida de aquel que está viendo, Señor, y escuchando a través de las redes sociales, a la vida de los amigos, de los vecinos, de los hermanos, señores, y a lo mejor por lo que ha pasado, la comunidad entró en su corazón y ya no quieren saber de ti. Pero en esta hora, señores, vengo pidiendo misericordia, vengo pidiendo que ahí donde están, el Espíritu Santo llegue y tome el control de su vida y venga cambiando y venga siendo una vez más avivando la llama del Espíritu Santo que está en ellos. Padre, clamamos ante ti. Sabemos que tú eres un Dios que puede perdonar, un Dios que ama de verdad, un Dios que siempre está atento al clamor de la iglesia. Padre, clamo en esta hora por todo aquel hermano que a lo mejor en su corazón, que a lo mejor en su ser ha entrado, Señor, una apatía, un aburrimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaro que el Espíritu Santo llena su ser. Padre, cobíjanos con tu amor. Así también clamo por cada petición que ha llegado hasta este altar, sabiendo que tú tienes la respuesta, sabiendo, Señor, que eres tú quien va a orar. Danos paciencia, Señor, para esperar el momento exacto cuando tú contestes a nuestra petición. Gracias por cada hermano, gracias por mi vida. Te adoramos, Señor, y todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia de Dios. Gloria al Señor. El tema para esta noche, hermanos, es la impiedad de este tiempo. Hermanos, Jeremías, un varón de Dios, una persona a la cual Dios llama, pero cuando el llamado llega hacia este varón, o llamémosle un joven, en su boca, hermanos, hay unas palabras en las cuales él dice: pero yo soy un niño. Pero Dios viene y le habla y le dice: antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya te había escogido, y más aún te había dado por profeta a las naciones. Hemos el llamado maravilloso, hermanos, de este varón al cual Dios lo llama, pero lo llama, hermanos, no para perder el tiempo, sino que lo llama para que declare palabra de Jehová, para que declare misericordia y para que declare juicio también sobre aquella nación.
Porque era una nación, hermanos, en la cual la rebeldía había llegado a un extremo, a tal punto, hermanos, que la gente se había olvidado de Jehová. Una congregación, hermanos, a la cual el temor a Jehová ya no estaba en sus corazones, en los cuales lo habían hecho a un lado y simplemente vivían su manera de vivir, o vivían, hermanos, sus días a su manera. Y el profeta, hermanos, o más bien Jeremías, a lo mejor por su edad, tenía miedo, Señor, pero ¿y qué van a decir? Se van a levantar contra mí. Y el Señor más adelante le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, es un gran ejemplo para la iglesia. Muchas veces el Señor nos ha hablado claramente: tú debes de hacer esto, tú vas a hacer esto en mi obra, y lo vas a hacer así, de esta manera, y también vas a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pensamos que a lo mejor, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a pensar la gente? Pero hay algo muy claro, que cuando Dios habla, hermanos, usted y yo debemos de accionar. Sí, amén. Y este varón lo había comprendido, aunque al principio puso excusa, hermanos, aunque al principio dijo: es que yo soy un niño. Pero Jehová tenía algo grande para la vida de este varón. Y entonces, hermanos, ahí comienza él a profetizar, a hablar palabra de parte de Jehová con respecto a la impiedad que había en ese pueblo. Hermanos, en este tiempo hay mucha gente, como la gente que se encontraba allá en Jerusalén y en Judá. Gente, hermanos, que a pesar de saber que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que protege y guarda a su pueblo, aún así decidieron darle la espalda. Y de esto es lo que está tratando el principio del libro de Jeremías. En este tiempo, hermanos, usted y yo conocemos a tantas personas que conocen de la palabra de Dios, que saben quién es Dios y quién ha sido Dios para su vida, pero aún con todo y eso decidieron dejarlo, olvidarlo, volverse atrás y nunca más pisar una congregación. Pero hablando, hermanos, o cambiando a la gente que se encuentra en el mundo, aquel que no es cristiano, aún hasta esta persona sabe y ha vivido el poder del Señor, porque allá afuera se encuentra gente a la cual Dios le ha hecho una sanidad, no porque se lo merezca, sino porque hay alguien clamando por misericordia para esta persona. Y entonces han comprendido que no ha sido, hermanos, nada de lo que la religión les enseña, sino que un Dios poderoso quien ha obrado a favor de sus vidas. Pero aún así no han querido venir a los pies de Cristo. Aún así la gente, hermanos, vive su vida pensando que a lo mejor es bueno disfrutar ahora y después pago mañana. Se escucha muy bien, pero ellos no comprenden que el lago de fuego no es algo, no es un lugar en donde usted, hermanos, va a poder salir, en donde la gente va a poder salir y reposar un tiempo y después volver al sufrimiento. No, eso va a ser eternamente y para siempre. Y aún así la gente sigue, hermanos, dándole la espalda al Señor. En este tiempo la impiedad era tan grande que había en ellos, que también en estos tiempos la hay. Tantos hermanos, después de que Dios los ha guardado, después de que Dios hizo un milagro en su familia, después de que Dios los ha cuidado, los mantiene con salud, los mantiene con trabajo, pero hoy no quieren venir a agradecer al Señor. Esto que estaba pasando, hermanos, en el tiempo de Jeremías, el Señor lo usa, lo llama para anunciar los juicios que iban a venir para esta nación, los juicios que vendrían para estas naciones. Pero aún así ellos no querían arrepentirse, aún así ellos seguían dándole la espalda al Señor, aún así, hermanos, la gente no quería entender. Y es algo que también pasa en este tiempo.
viendo los tiempos, hermanos, en estos días que cada vez son más malos. Hoy los asaltos, los asesinatos, a la luz del día, algo normal, algo, hermanos, con lo que el ser humano ya aprendió a vivir. Mas sin embargo hay mucho miedo en tantas familias, pero ni aún así quieren venir a los pies de Cristo. Es cierto. Ni aún así la gente, hermanos, logra captar que los tiempos difíciles que estamos viviendo solamente son el principio de lo que está por venir. Tantas cosas, acontecimientos, catástrofes, pero aún así la gente, hermanos, sigue dándole la espalda al Señor. Pero ¿qué les ha hecho Dios? Si Dios lo que ha hecho es darle vida. Muchas veces cuando una persona le falla a la otra persona, a lo mejor, hermanos, le siguen hablando, pero Dios, que nunca les ha fallado, no quieren ni saber de Dios. Pero para que comprendamos un poco más qué significa impiedad, dice que es lo opuesto a la piedad, pero a la reverencia debida a Dios dice que es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Esto es lo que estaba cometiendo este pueblo en ese entonces. Es por eso, hermanos, que Dios levanta a este varón. Tiempo después de que ya no estaba Isaías, entonces viene Jeremías, Dios lo levanta, unge su boca, y entonces, hermanos, palabra de Jehová sale a través de la boca de este varón, pero aún así la gente no quería entender. Dice que esta nación, hermanos, se movía bajo fornicación, bajo adulterio, bajo lujuria, pero aún así, sabiendo, hermanos, el castigo que vendría, ellos no querían arrepentirse. Aún así, hermanos, hoy en día tanta gente en lo mismo. Y a pesar de que el evangelio que se les predica les anuncia que si no se arrepienten va a haber sufrimiento, va a haber dolor, ellos no quieren arrepentirse. Ellos siguen viviendo, disfrutando supuestamente su vida, mas lo que les espera, hermanos, es fatal, es algo doloroso. El pueblo de Dios hacía cosas que ni las otras naciones hacían. Y quiero que leamos, hermanos, ahí mismo Jeremías, atrásito, Jeremías capítulo 2, versículo número 11. Jeremías 2:11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovechan. Mira lo que había hecho, hermanos, el pueblo del Señor. Ni las naciones que tenían dioses que no eran dioses, jamás los habían traicionado ni les habían dado la espalda. Pero el pueblo del Señor, que tenía al verdadero Dios Todopoderoso, a ese le había dado la espalda. Y podemos reflejarlo en este tiempo. Usted ve a tanta gente adorando a tanto ídolo, pero gente que se aferra según su fe en este ídolo, el cual viene, y a pesar de que se le predica el evangelio, ellos no dan su brazo a torcer, ellos lo dan todo por ese ídolo. Ellos ahí están, hermanos, día y noche, arrodillados ante este ídolo. Pero la iglesia del Señor, ¿cuántas veces se arrodilla a clamar o a hablar con el Señor? El pueblo, hermanos, en este entonces estaba haciendo cosas que de aquellas personas que no tenían temor de Jehová estaban cometiendo. Vemos hoy en día así también la iglesia, hermanos, viendo los tiempos difíciles, sabiendo, hermanos, que si no estamos agarrados de la mano del Señor, fácilmente vamos a caer. Y las profecías vienen hablando, y hay que prepararse, porque no sabemos lo que ha de pasar antes de que este año llegue a su final. Y la profecía siempre sigue hablando y el Señor anunciando, pero la iglesia aún así no quiere despertar. Aún así la iglesia sigue cómoda. Aún así la iglesia no abre su boca para adorar a Dios.
La abren para platicar todo el día en su trabajo con sus vecinos, pero al venir a la iglesia no quieren hablar con el Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchas veces usted sale del culto y dice, a lo mejor en su mente, hoy no estuvo el culto como yo lo esperaba, claro, si no nos derramamos delante del Señor. ¿Cómo queremos, hermanos, un culto encendido? Un culto donde se mueva la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo llegue y toque, donde el Espíritu Santo redarguya y rompa cadenas. Si usted y yo no queremos, hermanos, abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón. Hermanos, este pueblo había caído en grave problema, en un grave error. Se habían olvidado de Jehová su Dios. Y nosotros también así nos olvidamos muchas veces. Y no es porque andemos en fornicación o en otros pecados de esta índole, sino que nos olvidamos de Dios, hermanos, cuando los jóvenes, cuando los padres nos dan una orden, cuando nos dicen ve a hacer esto y lo otro, y lo que hacemos es enojarnos, ahí nos olvidamos de Dios, ahí se cae el testimonio, ahí se cae, hermanos, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así también la iglesia en este tiempo se olvida de Dios. Se nos olvida Dios, hermanos, cuando estamos con un grupo de amistades o usted en su trabajo y a lo mejor, como decía el hermano Luis Santos en una predicación, que están conversando y haciendo chistes y muchas veces usted va y participa de eso que está pasando. Ahí se está olvidando de Dios. Y es que el olvidarse de Dios no es, ya no voy a la iglesia, ya no me voy a congregar, ya no voy a orar, no. Hay muchas maneras de cómo usted y yo nos hemos olvidado de Dios. ¿Será que no nos acordamos de lo que Dios ha hecho? ¿Será que no nos acordamos que cuando estábamos llorando como niños, ahí clamamos a Dios y ahí llegó y respondió? El pueblo de Dios, hermanos, se había olvidado de Él, de todo lo que había hecho. Comienza a relatar ahí Jeremías, de cuando los sacó de allá de Egipto, de cuando los hizo, hermanos, caminar por el desierto, y aún así el Señor proveía alimento para ellos, pero aún así luego iban y se olvidaban una vez más del Señor. Así estaba pasando en este tiempo. Muchos cristianos hemos experimentado el poder de Dios. Sabemos quién es Dios, sabemos a quién le servimos, sabemos, hermanos, que sin Él no somos nada, pero aún así nos olvidamos del Señor. Aún así seguimos de rebeldes, aún así seguimos haciendo las cosas a mi manera y no a la manera del Señor. Eso es lo que estaba haciendo esta nación, amada iglesia. Vamos a leer ahí Jeremías 3. Jeremías 3 del 12 al 14a nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 3 versículo 12 y 14, la primera parte del 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. A pesar de la rebeldía y del pecado que había entrado en el corazón de aquellas personas, el Señor con brazos de amor les sigue diciendo: vuélvete a mí, oh Israel, y perdonaré tu pecado. Aún así el Señor le sigue hablando a su pueblo, aquel pueblo que ya no se congrega, aquel pueblo, hermanos, que ya no quiere buscar la presencia de Dios. Aún el Señor le dice: vuélvete a mí y perdonaré tu pecado, y perdonaré todo lo que has hecho. Y hermanos, si es que Dios es tan maravilloso,
que a pesar de las veces que usted y yo le hemos fallado, aún estamos de pie. Y si usted recuerda, la última profecía decía que no importaba lo que hayamos hecho, que no importaba, hermanos, lo renuente que habíamos sido, el Señor nos seguía amando. Y es que eso es algo maravilloso de Dios. Cuando usted y a mí nos falla alguien, ya no le queremos ni hablar, ya no le queremos perdonar, ya no queremos amarlo. Pero Dios, hermanos, es muy diferente. ¿Cuántas veces lo dejamos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos intentado mentirle aún sabiendo que Él lo sabe todo? Y Él aún así nos sigue hablando con palabras dulces. Él aún así nos sigue diciendo: ven, arrepiéntete y yo te voy a perdonar. Mire todo lo que había hecho este pueblo y mire cómo el Señor le estaba hablando y le dice: vuélvete porque yo soy tu esposo. Y así también el Señor le habla a la iglesia hoy en día: vuélvete porque pronto está el día en que yo vaya por vosotros. Vuélvete porque usted es mi esposa, yo soy su esposo. Es así, hermanos, como Dios nos está hablando, como Dios nos habla. Y como usted y yo debemos conducirnos es siempre tratando de no fallarle al Señor, tratando de no romperle su corazón, tratando, hermanos, de no botar el testimonio que usted y yo tenemos acá en la iglesia. Hermanos, el Señor siempre va a estar ahí esperando a que la iglesia venga y reconozca su error, así como está esperando a que la gente que no conoce de Él venga y le reconozca como su Salvador. Aún Dios le sigue hablando, aún Dios viendo cómo la maldad ha incrementado, hermanos, hasta esta fecha, la cual vemos hoy en día, como una pareja le quita la vida a su pareja, valga la redundancia, a plena luz del día, a la vista de todos sus vecinos. Hermanos, la maldad ha llegado a hacerse tan grande y tan abominable delante de Dios, que aún así Él sigue esperando que la gente se arrepienta. Aún así Él sigue llamando, haciendo el aviso de que Él pronto viene y hay muchos que deben arrepentirse. Aún así, hermanos, Dios nos sigue hablando y Dios sigue tratando con este pueblo que no quiere entender. Vamos a leer también ahí mismo Jeremías capítulo 4, versículo número 22. Jeremías 4, 22 nos dice de la siguiente manera: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Pero escuche estas palabras: sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire lo que hizo en aquel entonces el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y esto es lo que pasa también en nuestro tiempo. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no quisieron. En su mente a lo mejor ellos se creen sabios porque nadie los ve, porque ellos viven una doble vida, pero Dios, que todo lo ve, Él siempre está diciendo: ven y arrepiéntete, ven que te doy otra oportunidad. Pero aún así muchas veces la iglesia no quiere cambiar. Aún así la iglesia, hermanos, siempre sigue cayendo en tantos errores. ¿Pero por qué? Porque no aprendemos a valorar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Y muchos hermanos, por pensar que estamos en el tiempo de la gracia, ellos la toman como: hoy fallo, mañana me reconcilio, mañana vuelvo a fallar, al rato vuelvo y voy a la iglesia y me reconcilio. Pero no es de esa manera, hermanos, como es la gracia que hoy está. Así que si hoy nosotros tenemos la dicha, la oportunidad de estar con vida, de poder pedirle perdón al Señor, mantengámonos siempre sirviendo al Señor. Y vamos a volver, hermanos, ahí mismo donde empezamos. Jeremías capítulo 5, versículo 3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra,
no quisieron convertirse. ¿Qué es lo que Dios ha permitido que pase a nivel mundial? ¿Qué es lo que Dios ha permitido que pase, hermanos, y que toque aún a su pueblo? ¿Cuántas veces, hermanos, se les fue anunciado de que debían de arrepentirse y cuánta gente murió sin tener, hermanos, la dicha de poder arrepentirse antes de su final? Mira cómo les habla: los azotaste si no les dolió, los consumiste si no quisieron arrepentirse. ¿Cuántas veces el Señor ha permitido azotes, hermanos, a la tierra del Salvador? ¿Cuántas, hermanos, catástrofes a través de lluvias, a través de enfermedades? Y aún así la gente, lo que hoy le alegra es que ya no hay cuarentena, podemos ir a la playa, podemos ir, hermanos, a los bares, pueden ir a las fiestas, a tantas cosas, en vez de ir a la iglesia y agradecerle al Señor que a pesar de todo aún tienen vida. Y en ese error cae la iglesia, hermanos. Usted puede ver hoy las sillas vacías, puede ver cuántos hermanos hablando de esta congregación no están presentes y pudiendo estar. Pero a lo mejor dicen: hoy es tiempo para ir a visitar a mis familiares, tanto tiempo no los vi. Hoy es tiempo para divertirme con mis hijos. Hoy es tiempo para tener una cena afuera. Pero y el culto, hermanos, no se olvidan de venir a adorar al Señor. Muchos van unos días, pero los siguientes ya no van. Se conforman con solamente ir 2 o 3 veces a la iglesia, cuando el cristiano debe estar constantemente alimentándose, constantemente llenándose, hermanos, de la palabra del Señor. Porque cuando venga el problema, porque cuando una vez más Dios vuelva a azotar esta nación, la iglesia esté preparada, la iglesia esté firme y consciente que Dios nos está guardando. Pero ¿cómo, hermanos, usted y yo vamos a recibir esa coraza, esa protección de Dios si ni venimos? O si venimos, Dios sabe que lo hacemos de mala gana. O si venimos, hermanos, Dios sabe que estamos esperando a que el hermano deje de predicar y irnos a hacer otras cosas. Lo que la iglesia debe de hacer es buscar a Dios, pero de corazón. Amén. Una iglesia, hermanos, que busca a Dios es una iglesia que tiene el favor de Dios, una iglesia que tiene el poder de Dios, una iglesia a la cual el enemigo sabe que no puede hacerle guerra. ¿Por qué? Porque están empapados de la palabra de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Y a pesar de los errores, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue llamando, Dios sigue perdonando. Y sabe algo maravilloso: Dios nos sigue bendiciendo. Aún sin merecerlo, amada iglesia, usted y yo hemos visto la bendición de Dios. Y a lo mejor no en lo material, pero en lo espiritual usted ha subido un poco más. ¿Sabe por qué? Porque en su misericordia Él lo ha llenado de su presencia. Porque aún sabiendo que no somos dignos de ser vasos útiles para Dios, Él viene, nos limpia, nos purifica y nos usa como instrumentos. Como decía también la profecía, que en ese momento Él limpiaba bocas, ungía bocas y las llenaba. Eso es, hermanos, la misericordia y el amor de Dios. Pero le sigue diciendo el 4: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Sabemos, hermanos, que a este mundo le esperan juicios grandes de parte de Dios. La gente lo sabe, se les ha predicado. La iglesia lo sabe, hermanos. Bueno, al menos aquí se habla seguido de que hay juicio para aquel que no se arrepiente, para aquel que anda en pecado. Pero aún así la gente no quiere cambiar. La gente allá afuera logra escuchar el mensaje y sabe que aún hay tiempo para la restauración de sus vidas. Sabe que viene un juicio grande. Sabe que en aquel tiempo va a ser juzgado de parte de Dios. Y
en aquel momento, hermanos, toda su vida va a pasar frente a sus ojos y no va a haber excusa de decir, es que no se me advirtió, es que a mí nunca se me dijo que iba a haber un juicio. Claro que sí se nos dijo. Lo que pasa es que muchas veces nos llama más la atención lo que el mundo ofrece que lo que Dios nos ha prometido y regalado desde antes que usted y yo nos formásemos en el vientre de nuestras madres. Dios ya nos había escogido, Dios ya había dicho, esta es mi sierva, este es mi siervo, y estos son los que me van a servir, y estos son los que van a llevar en mi palabra, y a través de ellos yo me voy a glorificar. Debemos de comprender, amada iglesia, de que los juicios de Dios son inminentes. Es algo que va a pasar, no es algo que el Señor se va a arrepentir. No, en esta ocasión sí les dijo, si se vuelven a mí, yo les perdonaré y no los voy a azotar. Pero lo que va a pasar, hermanos, cuando la iglesia sea levantada, eso ya no puede cambiarse. Eso ya está escrito y así va a tener que pasar. Aún hay tiempo, hermanos, para nosotros. Si hemos caminado mal, si hacemos las cosas que no le agradan a Dios, hoy Dios nos dice que hay oportunidad para volver a reivindicarnos dentro de su camino, para volver una vez más a pedirle perdón y a dejar que sea Él que guíe nuestras vidas. Nos azotaste, dice, y no les dolió. Hermanos, los animales que son animales, y perdónenme el ejemplo, pero cuando el ser humano los castiga, los golpea, ellos son bien entendidos que ya no vuelven a hacer lo mismo. Pero y la gente con 5 sentidos, viendo lo que Dios está trayendo para la tierra, y ni aún así quieren arrepentirse, y ni aún así quieren, hermanos, abrir su corazón. Es tiempo, hermanos, de que examinemos nuestro caminar en el Evangelio, de que reconozcamos si estamos haciendo las cosas bien o si estamos caminando como aquella nación. Dice, hermanos, que Judá vio lo que le aconteció a Israel a pesar de su pecado, por su pecado y todos los juicios que Dios había declarado para esta nación, pero aún así dice que fue y cometió los mismos errores que Israel había hecho. Pero la iglesia, viendo lo que Dios trae para este mundo, debemos correr y agarrarnos firmes de la mano del Señor. Cierra sus ojos, amada iglesia. Dios y Padre que estás en los cielos,